Buenos días. El presupuesto en la sección 14, correspondiente a Desarrollo Rural y Sostenibilidad, no nos gusta. Cuando valoramos por parcelas el presupuesto, pues puedo decir sin ningún rubor que es posiblemente la consejería que peor valoramos de todas las áreas del Gobierno de Aragón en estos presupuestos de 2017. En parte vemos, como hemos dicho en otras veces, cuando hemos reprobado incluso al consejero Joaquín Olona, nos parece que los presupuestos, tanto para agricultura como para sostenibilidad, están siguiendo las líneas de recortes y de ninguneo al sector primario y al medio ambiente que ya trazaban anteriores gobiernos, el último, el anterior, el de Luisa Fernanda Rudí, con el PP y el PAR. Una vez más vemos que logramos introducir cambios cosméticos de pocas cuantías, pero que en definitiva no cambian el modelo agrario y de sostenibilidad que, bueno, a nosotros nos parece que es equivocado. Desde luego el Gobierno de Lambán no es el Gobierno de Podemos y de aquellos barros estos lodos. Nuestro proyecto político para Aragón es bien distinto, notablemente distinto, pero la aritmética parlamentaria es la que es y nuestra posición como grupo, como Podemos Aragón, ya hemos dicho que iba a ser responsable en un momento tan delicado para los aragoneses. Nosotros tenemos otro proyecto para Aragón, un proyecto de futuro, un proyecto distinto que nos aleja del actual Gobierno y, por supuesto, de esa oposición infértil que representan otros grupos parlamentarios. Nosotros contamos con un Aragón en el cual el sector primario tenga mucha más fuerza, que nuestros agricultores y ganaderos, que están pasando una situación de vulnerabilidad, tengan muchos más apoyos por parte del Ejecutivo aragonés y haya, evidentemente, políticas valientes que impulsen trabajar con mucho más ahínco hacia un nuevo escenario que desde luego es preocupante. Estoy hablando de un escenario climático que está ya provocando fenómenos atmosféricos extremos, heladas, pedregadas, sequías, aumentos elevados de las temperaturas, menos agua potable y que en una consejería como la de Desarrollo Rural y Sostenibilidad se debería estar afrontando con mucha más responsabilidad. Esto no preocupa solamente a personas como yo, que tenemos una profunda conciencia ecologista. Esto preocupa ya a todos los aragoneses y en concreto a los agricultores y ganaderos que están viendo cómo están evolucionando muchas cosas que ellos no controlan y están afectando la viabilidad de sus explotaciones. Como todo el mundo sabe, yo también lo tengo que decir, la tramitación presupuestaria este año ha sido tediosa, ha sido lánguida. El Gobierno y los grupos que lo sostienen han tardado demasiado en traer a estas Cortes de Aragón su proyecto de ley de presupuestos y esto es consecuencia única y exclusiva de la irresponsabilidad del Gobierno de Lambán. Ellos son los que han perjudicado con este retraso a todos los aragoneses, incumpliendo el propio Estatuto de Autonomía de Aragón. Nosotros, en el momento que tuvimos el proyecto de presupuesto del Gobierno de Aragón, presentamos 30 enmiendas en esta sección. Intentábamos recoger las reivindicaciones del sector agrícola y las que creemos que puede preservar la sostenibilidad y la armonía de los espacios naturales y del medio ambiente aragonés. De estas 30 enmiendas, 9 fueron directamente rechazadas por el PSOE y no van a entrar en el presupuesto. Enmiendas que iban para meter más dinero para la agricultura y la ganadería ecológicas, para ayudar a los agricultores en los contratos agrarios, para mantener la web de contaminación del aire, para desarrollar el plan Gira, para bienestar y protección animal, para espacios naturales protegidos, para ayudar a los agricultores en el alojamiento a trabajadores temporeros, para ampliar la cuantía notablemente a los trabajadores forestales en la prevención y extinción de incendios y también para meter más dinero para las asociaciones de razas autóctonas ganaderas. Sí que entraron, pero con mucha menos cuantía, enmiendas para espacios naturales protegidos, para un plan de recuperación de las riberas, para cursos de formación de agroecología, un plan de acción frente al teosinte, para repartir las cosechas que no se venden a través de entidades sociales, para apoyo al cultivo del azafrán, para el laboratorio de descontaminación del lindano, para hacer frente al cambio climático o para asociaciones en defensa de la naturaleza. Además, hubo varias enmiendas transaccionadas con otros grupos y no solamente con Izquierda Unida, como es lógico, también con el PAR, también con el Partido Popular y también con Ciudadanos. Enmiendas para el Laboratorio de Genética de la Universidad de Zaragoza, para la creación del Banco de Tierras Público, para la venta directa de producción agroecológica, para el apoyo a las redes de semillas locales, para intentar incrementar el apoyo a las asociaciones de defensa sanitarias ganaderas, para educación ambiental, para la gestión del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, para el fomento del consumo de proximidad, para la indemnización a zonas desfavorecidas y más ayudas para jóvenes agricultores.
Lo cual demuestra, y aquí contradigo a portavoces de otros grupos, que nosotros, Podemos Aragón, no funcionamos por sectarismo ni por dogmatismo. Nosotros efectivamente defendemos nuestros principios y nuestro programa político, pero es que realmente no había mucho donde elegir en las enmiendas de otros grupos. Recuerdo una enmienda, por ejemplo, del Partido Popular que quería sacar el dinero de la contratación de las cuadrillas forestales. O recuerdo la carta de Reyes Magos en forma de enmiendas del Partido Aragonés, que lo lleva haciendo ya en los 2 años que llevamos aquí, que son la carta de sus alcaldes. Pues bueno, esas enmiendas son difícilmente aceptables por nuestra parte. No nos sorprenden, en todo caso, estas cuentas. Son las cuentas de un consejero que nosotros ya hemos reprobado por su mala gestión en temas de agricultura y de medio ambiente. Ahora lo que nos toca es estar atentos al cumplimiento, aunque sean partidas simbólicas y escasas en cuantía, vamos a exigir que se concreten en hechos. Consejero Lona, se lo hemos dicho muchas veces, usted podría ser perfectamente el consejero del PP o el consejero de un gobierno con el PAR. Nosotros sí que le vamos a obligar, y le pido que tome atención, para que cree antes de verano el Banco de Tierras Público de Aragón, para que ponga en marcha el plan de recogida de cosechas que no venden los agricultores y a través de los bancos de alimentos o de las redes de solidaridad popular puedan llegar a las familias más desfavorecidas. Y también todas las enmiendas que hemos metido para el fomento de la agroecología. Voy a estar muy atento y lo voy a acompañar de PNLs durante lo que queda del año. No son materialmente muy importantes otras políticas públicas que esperamos de su departamento y que tienen que ver con esa innovación institucional de la que tanto hablaba y que se ha quedado en agua de borrajas. Le pedimos cambios en la arquitectura de algo tan concreto como es el Instituto Aragonés del Agua. Ya sabe que nosotros estamos pidiendo eficacia y transparencia en algo tan relevante como es la gestión del ciclo del agua en Aragón. A nosotros, nuestras propuestas nos las avala la legislación europea, la comunidad científica y los movimientos sociales. Así que, señor Olona, deje atrás las viejas y errancias políticas y haga que el Instituto Aragonés del Agua evolucione. Sin más, nosotros como Podemos Aragón vamos a seguir mostrando responsabilidad y al mismo tiempo capacidad crítica y constructiva y vamos a demostrar que tenemos un proyecto político alternativo hacia ese otro Aragón que más pronto que tarde viviremos. Muchas gracias. Gracias, señora.